Este fanfic no es mío, es de Elkirasa63. En la descripción les dejo el link de la historia. Capítulo 2. Reconexiones. Texto del capítulo. Ren, pronunció Subaru, incrédulo. Ella estaba allí. Sus hermosos ojos azules brillaban con confusión, pero también con afecto, mientras miraba al chico de cabello negro. Ella lo estaba mirando. Su voz, que había resonado momentos antes, era la música que tanto extrañaría. Ella llamó su nombre. Oh, Dios mío, sonó la voz emocionada de Ram mientras lloraba con una mano sobre su boca. Lloró lágrimas que simbolizaban no solo el regreso de su hermana gemela como persona, sino el regreso de una parte significativa de sí misma, la parte que le fue rogada cuando la existencia de Ren fue devorada, la parte que, incluso sin recordar nunca que alguna vez había tenido una hermana, siempre había estado faltante en su corazón. Y la ausencia de esa parte, aunque incómoda, aunque insoportable, no tenía sentido. Era inexplicable. Fue porque en ese momento, cuando Ren levantó la cabeza y pronunció el nombre de su amado, esa insoportable incomodidad cobró sentido. Lo que antes era inexplicable se convirtió en lo más simple del mundo. Porque en ese momento, Ram comprendió. Comprendió que la parte que tanto había extrañado era su media naranja. Era su hermana. Era su Ren. Para Ram, así como para Emilia y Beatrice, de un momento a otro, todo tuvo sentido. De un momento a otro, la misma imagen de una linda y diligente criada de cabello azul apareció en las mentes de las tres chicas. El nombre de Ren, devorado en aquel trágico incidente, finalmente había regresado, y con él, todos los recuerdos que habían creado con Ren. Todo volvía, todo había regresado. Con el tormento emocional de Ram, Ren, que tenía su cabeza justo encima de su regazo, miró hacia arriba, y su mirada se encontró directamente con el rostro de Ram. ¿Por qué lloraba su hermana? ¿Por qué su hermana la miraba con tanta emoción? «Nee-sama», dijo ella, mientras extendía suavemente su palma para tocar el rostro de Ram. Al sentir la sensación de los dedos de Ren tocando su mejilla derecha, la chica de cabello rosado sintió que su cuerpo se congelaba y sus lágrimas se detenían por unos momentos por la sorpresa. Fue su caricia en la cara, no fue una ilusión, no fue un sueño, no fue una mentira. Y aunque fuera una ilusión, un sueño o una mentira, Ram deseaba que no terminara aún, solo para poder pasar más tiempo con su media naranja. Cuando la conmoción momentánea se calmó, Ram posó sus manos sobre la suave palma de Ren que le rozaba el rostro, solo para presionarla contra su mejilla con más intensidad. Para sentir su calor, para sentir su existencia, para sentir que estaba allí y que no la abandonaría. Con esta acción, Ren se sorprendió un poco al sentir las lágrimas de Ram mojar su mano. Sus pensamientos estaban nublados por la confusión. No sabía dónde estaba, por qué estaba allí, ni por qué su amado y su Nee-sama reaccionaron tan intensamente al verla. En otras palabras, estaba perdida. Ren tenía dudas que quería responder, preguntas que quería responder y, sin embargo, incluso con tantas preguntas, fue capaz de dejar todo eso de lado para prestar atención a algo aún más importante. Y ese fue el deseo instintivo de proteger a su hermana, a su familia, cuando la vio llorar. ¿Por qué lloras, Nee-sama?, pregunta Ren inocentemente. ¿Podría ser ella, de alguna manera, la causa de esas lágrimas? Aunque desconocía por completo las circunstancias que la rodeaban y estaba llena de preguntas, esta hipótesis empezó a crecer en su interior. Pero Ram, que todavía estaba abrumada por tantas emociones que explotaban en su pecho, no pudo responder con palabras. Su hermana finalmente se había despertado. Su hermana la recordó. Ram ahora también recordaba a Ren. Todos sus recuerdos habían regresado. De repente, toda su vida juntos volvió a fluir, desde el nacimiento, la infancia, la masacre de la aldea On y la vida en la mansión de Roswell. Era como si siempre hubieran estado allí, solo que ahora salían a la superficie, disipando todas las sombras que habían surgido en su memoria durante la ausencia de Ren. Emilia, que observaba ese momento tan especial entre los gemelos, también estaba en su propia espiral de pensamientos y conflictos. Aquella chica de cabello y ojos azules, Ren, que hasta hace un momento era como una sombra cristalina que solo vivía como un cascarón vacío en su estado de bella durmiente.
quien hasta hace un momento era solo una extraña que no significaba nada para ella misma, pero significa mucho para su caballero, quien era el único capaz de recordarla. Y si ella significaba tanto para Subaru, también significaba algo para Emilia. Rem era una desconocida, sí, pero era una desconocida a quien Emilia ansiaba conocer, pues había oído hablar tanto de ella de su caballero. Pero ¿por qué, de repente, esta desconocida se había vuelto tan familiar? Tan conocida. Tan cercana a ella. ¿Quién era esta sirvienta tan linda y trabajadora que aparecía en sus recuerdos como si siempre hubiera estado ahí, cuando no existía hasta hacía unos momentos? ¿Una sirvienta? No, era más que eso. Una amiga. Emilia no estaba segura, aunque deseaba que esa fuera la respuesta. ¿Y una compañera? Sí, una compañera a quien Emilia valoraba. Entonces, una voz resonó en su mente, proveniente de sus recuerdos recién recuperados. Sin que la buscara, sin que la llamaran, la voz simplemente llegó, y con ella, la comprensión. Emilia Sanma, dijo la voz, dulce, respetuosa y agradable. Y Emilia supo muy bien a quién pertenecía esa voz. Pertenecía a una linda criada de cabello y ojos azules. La hermana gemela menor de Ram, la diligente criada de Roswell L. Matters y compañera de Emilia. Emilia se llevó una mano temblorosa a la boca. Ren, dijo, con la voz abrumada por la emoción y los ojos llenos de lágrimas. Admiración, anhelo, compañerismo, Emilia sintió todas esas emociones en ese momento. Beatrice también estaba en una situación similar a la de Emilia, pero en menor medida. Después de todo, ella nunca había sido particularmente cercana a la doncella azul. Aún así, no pudo evitar admirarla por todas las historias que Subaru le contaba sobre la chica y el brillo en sus ojos cuando hablaba de ella. Estaba claro, especialmente para Beatrice, que pasaba tanto tiempo con Subaru, que el chico sentía un fuerte amor por la doncella azul, similar al que sentía por Emilia, pero provenía de una fuente diferente. Así que, aunque no tenía ningún respeto especial o particular por la muchacha, no podía negar que sentía respeto por ella, y de la misma manera, no podía evitar quedar completamente impresionada cuando todos esos recuerdos volvían a su mente como si siempre hubieran estado ahí. Ella estaba sorprendida de cómo todo simplemente tenía sentido y cómo estos recuerdos encajaban tan bien y mucho mejor que con su ausencia. Y con esos sentimientos de respeto y conmoción ante lo absurdo de la situación, lo único que pudo decir fue, «Guau», de repente, sintió que el calor en su mano desaparecía suavemente cuando Subaru soltó su mano. Era una sensación desagradable, claro, siempre lo era, cuando sentía que se distanciaban, pero en esa ocasión especial, lo permitió. Sin quejarse ni armar un escándalo, lo permitió. Después de todo, a través de su conexión del alma, ella podía entender la cascada de emociones que brotaban del corazón de su contratista, y por lo tanto, entendía su profundo deseo de acercarse a Ren, y sobre todo, sabía que él se lo merecía más que nada. Así que, sin dudarlo, dio su bendición silenciosa a su contratista. Claro que aún esperaba muchas palmaditas en la cabeza como recompensa. Subaru, con rostro inexpresivo y mirada cálida, dio un paso adelante, luego otro y otro hacia la chica que acababa de despertar. El sonido de sus pasos resonó por la habitación, llegando a oídos de Ren, quien giró la cabeza hacia el chico de cabello negro, encontrando sus ojos con los de él una vez más. El azul se encontró con el negro. Una expresión de cariño, pero a la vez de duda, cruzó el rostro de la muchacha mientras su amado se acercaba. Emilia simplemente observó en silencio cómo su caballero, que estaba junto a ella, se alejaba de ella paso a paso. Y entonces, en ese momento, entre la admiración, el anhelo y la compañía que sentía por Ren, algo más oscuro emergió discretamente, algo que no pudo identificar y que prefirió ignorar. Y la razón de esta pequeña sombra que apareció en su corazón fue una comprensión final que tuvo mientras Subaru se acercaba a Ren. Subaru dijo que amaba a Ren, tal como dijo que la amaba. El joven de cabello negro continuó avanzando, acortando gradualmente la distancia entre él y Ren.
No es que estuvieran a una gran distancia el uno del otro, y no es que Subaru caminara demasiado lento, pero aún así, de alguna manera, esa corta caminata, desde la perspectiva de Subaru, fue como caminar todo el camino desde cuando Ren tuvo su existencia devorada hasta que finalmente despertó en ese momento en el que ahora se estaban encontrando. Y cuando Subaru finalmente se acercó lo suficiente a Ren, la chica solo tuvo tiempo de ajustar su postura en el regazo de Ram. Suba, Antes de que Ren pudiera terminar de decir el nombre de su amado, el joven la envolvió con sus brazos, atrayéndola en un cálido y fuerte abrazo, con su rostro presionado contra el pecho de Subaru. La chica de cabello azul se sonrojó instantáneamente cuando su mente dejó de funcionar, reemplazando toda su confusión anterior con desconcierto, pero al mismo tiempo, una sensación ardiente de satisfacción. Sentir la calidez de Subaru, no, de su héroe, fue suficiente para sacarla de su estupor y calmar su ansiedad. Su pecho palpitaba de amor ante tal cercanía, y se regocijaba profundamente por la importancia que su amado le daba, pero aún así, ¿por qué parecía sufrir tanto? Ren. Dijo con un tono desesperado pero aliviado. Perdóname, Ren, te extrañé muchísimo. Con su rostro contra su pecho y sus mejillas sonrojadas, Ren solo pudo mirar hacia arriba confundida cuando vio una lágrima rodar por el cuello de Subaru. Subaru-kun, ¿qué? Ren quería saber más, quería comprenderlo. ¿Por qué su héroe parecía tan dolido? ¿Por qué su amado la abrazaba como si fuera a desaparecer si la dejaba ir? No es que se quejara, claro, pero algo en el dolor de Subaru despertó en ella el mismo instinto protector que había sentido momentos antes con su hermana, lo que la hizo dejar de lado dudas y preguntas para centrar toda su atención en liberar a sus seres queridos del sufrimiento. Con eso en mente, aunque estaba reticente, Ren se apartó suavemente del cálido abrazo de Subaru, levantando la cabeza y quedando cara a cara con él. El acto sorprendió al joven de cabello negro, quien solo pudo mirar fijamente los ojos azules de Ren con asombro, dolor y alivio. Ren, en cambio, estaba tranquila, con el rostro sonrojado de amor y compasión y una cálida sonrisa, mientras levantaba delicadamente los dedos para limpiar las lágrimas del rostro de Subaru, lágrimas que el joven de cabello negro ni siquiera había notado que caían de sus ojos. Subaru se sonrojó en el proceso, sintiendo los delicados dedos de la chica tocar suavemente su rostro. Está bien, Subaru-kun, dijo en un tono cálido, consolando a Subaru mientras le secaba las lágrimas. Subaru quería decir algo, pero no podía articular palabra. Todos sus sentidos estaban cautivados por su maravillosa caricia en el rostro y su suave voz que lo tranquilizaba. Sus rostros estaban agradablemente cerca, pues podían sentir la respiración del otro. Con ambos sonrojados y Ren esbozando una cálida sonrisa, Subaru no pudo evitar sonreír con emoción. Tranquilo, Subaru-kun, repitió ella, acariciándole el pelo. No me voy a ningún lado, no te dejaré. Ren aún desconocía las circunstancias que la habían traído a ese momento, y no reconocía a Subaru, ni a su hermana, ni los rostros familiares que la rodeaban. Sus recuerdos eran confusos, pero aún así, al ver el dolor de su héroe, sintió que debía decirlo. Necesitaba proclamar que estaría allí siempre a su lado. Los ojos de Subaru se llenaron de lágrimas al recuperar su brillo, ese brillo que tanto amaba. El joven de cabello negro miró fijamente a la chica de cabello azul durante unos instantes preciosos antes de inclinar la cabeza una vez más, devolviéndole una nueva sonrisa radiante y lágrimas que esta vez eran de felicidad. Sí, se ve mejor así, pensó Ren, expresando una preciosa sonrisa. Subaru la abrazó de nuevo con fuerza, envolviéndola en un cálido y fuerte abrazo, rodeando el cuello de Ren. Una maravillosa calidez recorrió los cuerpos de la pareja mientras sollozos audibles resonaban en Subaru. Sollozos de satisfacción y felicidad, mientras se aferraba a la tela de Ren con anhelo y cariño. Ren solo pudo responder, sintiendo pura felicidad al saber que había logrado ayudar a su amado a sentirse mejor, incluso sin comprender exactamente cuál era el problema. Eso, y poder disfrutar del abrazo y la cercanía que tanto amaba. De repente, Ren sintió una delicada palma desde atrás presionando suavemente su nuca, deslizándose entre su cabello. Sabía quién era. Ren conocía ese toque como nadie.
Aún así, Rem intentó girar la cabeza instintivamente para verla, solo para sorprenderse por completo cuando Ram, aún conmovida y visiblemente llorosa, rodeó la cintura de Rem con sus brazos, abrazándola por detrás. Rem podía sentir la calidez del amor fraternal de Ram impregnando su cuerpo mientras escuchaba los sollozos de emoción de su hermana mayor. La chica de cabello azul se sintió paralizada por la repentina acción de Ram, completamente sin palabras. Subaru, su amado héroe abrazándola por delante mientras Ram, su querida hermana abrazándola por detrás, era un torrente de afecto y calidez que ciertamente no estaba preparada para sentir y nunca había imaginado que sucedería. Para ella, era un regalo verdaderamente impensable tener a las dos figuras más importantes de su vida envolviéndola con tanta ternura al mismo tiempo. Era tan irreal que no estaba segura de si estaba soñando o si era la realidad. Pero aún así, aún con tantas dudas, ella fue capaz de saber en el fondo que ese amor, ese cariño, esas lágrimas y esos sollozos eran imposibles de ser una ilusión. Esta era la realidad, su cara más pura y perfecta. Y cuando finalmente pudo aceptarlo, su cuerpo, que había estado ligeramente paralizado, por fin pudo relajarse y permitirse sentir todo el cariño de sus dos seres queridos. Y cuando todo esto se consolidó, las lágrimas cayeron. Ren, incluso con dudas y preguntas, no pudo contener el torrente de emociones, tanto positivas como confusas, que sentía. Y al aflorar todo esto, sus ojos se humedecieron profundamente mientras preciosas lágrimas corrían por su rostro. Ya fuera amor por Subaru, amor por Ram o gratitud por ambos, se sentía profundamente satisfecha. Recordaría este momento, por complicado y lleno de preguntas que fuera, por el resto de su vida. Ram, ahora abrazando la cintura de Rem, finalmente pudo reflexionar. Sabía, en lo más profundo de su ser, que había reconectado con esa parte de sí misma que había perdido hacía tanto tiempo. Por fin se había reencontrado con su otra mitad. Se había reencontrado con su Rem. Subaru, por otro lado, también estaba pasando por un proceso de reconexión en ese momento, sus brazos apretando el esbelto y delicado cuerpo de Rem. Con esa parte de su alma que le habían arrebatado durante tanto tiempo. La parte que había estado ausente de su ser durante tanto tiempo, que había llevado a Subaru a visitar la habitación de Rem todas las noches, contándole a su cuerpo vacío cómo había sido su día durante más de un año. Lo hacía todas las noches porque sabía, en el fondo, que esa parte de sí mismo era tan importante para él que su alma buscaba incesantemente reunirse con ella una vez más. Después de todo, había tres partes fundamentales que componían la persona conocida como Natsuki Subaru, a las cuales nunca podía renunciar. La parte conocida como el caballero de Emilia. La parte conocida como el contratista de Beatrice. Y la parte con la que anhelaba reconectarse para poder sentirse completo una vez más. La parte conocida como el héroe de Rem. Y finalmente pudo reconectarse con ella. La persona conocida como Natsuki Subaru estaba completa una vez más. Con eso en mente, el abrazo a tres bandas y el torrente de emociones de ese trío perduraron un poco más. Meili, que estaba cerca, solo conocía a la chica de cabello azul, Ren, de vista, pero tenía una buena idea de lo importante que era esa chica para su Oni-san y la sirvienta Rosa. Y pensando en eso, ella, con una mente y una sensibilidad que aún se consideraban infantiles, incluso con su oscuro pasado como asesina, no pudo evitar derramar algunas lágrimas al presenciar la emotiva escena. Meili era muy buena empatizando con la gente. Una Emilia, que no había dado un paso desde que Subaru se había alejado de ella para acercarse a Ren, notó algo que, por alguna razón, deseó no haber notado. Aquella discreta sombra, que había emergido tras los sentimientos de admiración y compañerismo que sentía por Ren, y que había decidido ignorarlo ya no era posible. Solo podía reprimirlo. Era una sombra que no comprendía del todo, aún no, pero incluso mientras vagaba entre la emocionante felicidad que sentía por el reencuentro de su caballero con una persona querida, la sombra seguía allí. Con la sombra aún allí, discreta y furtiva, incomprensible pero presente, sonriéndole maliciosamente a la chica de cabello plateado, Emilia aún optó por suprimirla. Entonces la sombra desapareció, pero Emilia sabía que no sería para siempre. En algún momento, la sombra probablemente regresaría, y no sabía si podría reprimirla.
Pero hasta que llegara ese momento, Emilia aún podía aferrarse a la genuina felicidad que sentía por Subaru, y con eso, expresó una sonrisa radiante y sincera ante la cálida escena que tenía ante ella. Julius y Anastasia, todavía conmovidos por el hermoso reencuentro que habían tenido momentos antes, ahora estaban un poco más serenos. Con esta compostura, el dúo amo-sirviente observó la preciosa escena entre Subaru, Rem y Ram. Entonces se dieron cuenta de que lo que había restaurado el nombre de Julius también había restaurado la existencia de la chica conocida como Rem. Fueran nombres o recuerdos, el misterioso fenómeno que los había traído a tan misterioso lugar había podido levantar la cruel maldición de la glotonería que impregnaba a dos de los miembros de aquel grupo. Con esto en mente, Julius y Anastasia se miraron con expresión de asombro, como si estuvieran conversando en silencio. La conclusión fue unánime. La maldición se ha ido. Volviendo al trío emocional, Subaru se apartó de mala gana del cuerpo de Rem, seguido por Ram, y luego miró a los ojos de la chica de ojos azules una vez más. ¿Te sientes mejor, Subaru-kun? Preguntó Rem con una voz tierna y preocupada que conmovió el corazón de Subaru. Sí, me siento mucho mejor, Rem, respondió con una sonrisa, secándose algunas lágrimas. Rem mostró una sonrisa radiante a través de sus propias lágrimas de alivio, diciendo, Rem está muy aliviada. Luego inclinó la cabeza hacia un lado, acercándose al rostro de Ram. ¿Está mejor Nee-sama? Preguntó ella, con el mismo tono tierno. Sí, Rem, tu Nee-sama está mejor que nunca, respondió ella, sonriendo radiantemente. Me alegro mucho de escuchar eso, Nee-sama. Rem quería respuestas, por supuesto, pero la seguridad y el bienestar de sus seres queridos eran lo primero. Tal era el amor de una Oni, entregándose en cuerpo y alma a quienes amaba con todo su corazón, poniéndolos por encima de sus propias necesidades egoístas. Cuando el ambiente pareció calmarse un poco, Rem dijo tímidamente, si puedes responder, a Rem le gustaría saber qué está pasando. La petición estaba dirigida principalmente a Subaru y Ram, aunque no descartaba la presencia de quienes la rodeaban. Al oír esto, Subaru y Ram se dieron cuenta de algo. Rem había pasado el último año como una bella durmiente, así que no tenían idea de qué estaba pasando ni por qué la trataban así. Pensándolo bien, Subaru sonrió torpemente. Es una larga historia, dijo. Si es de Subaru-kun, me encantaría escucharlo todo, respondió Rem amablemente. Subaru se sonrojó un poco ante su respuesta, luego dijo, cuando estemos en un lugar más adecuado y tengamos mucho tiempo, prometo que te lo contaré todo. Ella respondió tocando su labio inferior con su dedo índice mientras sonreía encantadoramente. Es una promesa entonces. Subaru se sonrojó intensamente y sonrió con la misma intensidad. Ese gesto le trajo un preciado recuerdo de la derrota de la ballena blanca. Rem había tenido el mismo gesto audaz cuando sellaron su promesa de que, una vez que el caos terminara, permanecería al lado de Subaru. Recordar aquello y que el mismo gesto se realizara en tan especial circunstancia hizo muy feliz al joven de cabello negro. Esta chica es realmente especial, pensó. Ram, escuchando el intercambio amistoso entre los dos, intervino con una sonrisa traviesa. Pero no olvides que yo también estaré ahí para contártelo todo. Nunca dejaría que Barusu se llevara todo el crédito, dijo con firmeza y humor. Nee-sama, Subaru-kun nunca tomaría tu crédito. Dijo Ren, haciendo un lindo puchero. Claro que no, Barusu es demasiado ingenuo para eso, respondió ella, ampliando su sonrisa traviesa. ¿De verdad que no tienes ninguna compasión por mí, Nee-san? Dijo Subaru, rascándose la nuca con timidez. Ja. Fue la respuesta de Ram, lo último que dijo antes de que el trío estallara en risas. Para Ren, podría haber sido un momento bastante común con los tres interactuando de esa manera, pero para Ram y Subaru, este precioso momento que se desarrollaba fue algo cálidamente nostálgico. Un tipo de interacción que no habían tenido desde aquel fatídico día en que Ren fue devorada. Y ahora, con una interacción tan agradable, era como si marcara el comienzo de una nueva era para los tres. Uno que trae de vuelta los viejos tiempos, pero los trae de vuelta con una nueva y agradable frescura. Cuando la risa se calmó, la expresión de Subaru se volvió un poco más seria. Pero hay algunas cosas que debes saber de inmediato, dijo Subaru con calma.
Adelante, respondió Rem, escuchando atentamente. Subaru respiró profundamente y volvió su mirada hacia ella. Quizás sea un poco impactante escucharlo, pero ha pasado un año desde la batalla contra la ballena blanca, explicó. Los ojos de Rem se abrieron de par en par. ¿Qué? Respondió con una expresión de profunda sorpresa. Pero sé cómo. Rem se dio cuenta por la postura seria de Subaru que lo conocía demasiado bien para eso. Él hablaba en serio. Dice la verdad, hermana, dijo Ram con la misma seriedad. Rem estaba acostumbrada al tono sarcástico habitual de su hermana, pero era raro y podía sentir a través de su sinestesia que Ram hablaría de esa manera. Solo cuando Ram estuvo completamente convencido, habló de esa manera. Los ojos de Rem bajaron por un momento, su expresión cambió de felicidad a tristeza en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó mientras tanto? ¿Por qué no recordaba nada? ¿Y por qué actuaron como si ya esperaran esta reacción? ¿Tendría esto algo que ver con el episodio de lágrimas y abrazos ocurrido momentos antes? Estas eran algunas de las preguntas que se hacía en su interior. Pero no dudó ni una palabra de lo que le habían dicho. Rem confiaba plenamente en ellos dos. Los escucharía y comprendería. Pero entonces, ¿cómo? Preguntó Rem en voz baja y resuelta. Y esa es la parte de la larga historia que prometimos contarte más tarde. Pero ahora, Rem, sé que ya estás procesando la impactante información que Ram y yo te hemos contado, y no quiero preocuparte con nada más impactante, pero hay algo más muy importante que debes saber. Una cosa más. Suspiró con tristeza, temiendo lo que saldría de la boca de su amado. ¿Puedes decírmelo? Subaru respiró hondo antes de explicar. El lugar en el que estamos ahora, mira a tu alrededor. Rem siguió las instrucciones de Subaru. Levantó la cabeza y observó a su alrededor. Lo primero que notó fueron las caras familiares con las que ya estaba familiarizada y algunas caras que no le eran tan familiares. Emilia-sama, Beatrice-sama, murmuró al ver los rostros de su señora y del espíritu con trenzas que ya conocía muy bien. Hola, Rem. Te ves muy bien. Dijo Emilia con una sonrisa amable, saludándola. Una Emilia no esperaba ser reconocida tan rápido, pero se sintió muy feliz por ello. Rem también se alegró con las palabras de Emilia. Después de todo, después de un año, Emilia parecía tan amable como siempre. Yo también me alegro mucho de verte bien, Emilia-sama. Respondió Rem cortésmente, sonriendo también amablemente. HMPH. Expresó Beatrice, mirando hacia otro lado con su habitual actitud enojada y tierna. Rem sonrió torpemente ante la actitud orgullosa de Beatrice, con la que ya estaba muy familiarizada. Yo también me alegro de verte bien, Beatrice-sama, dijo Rem amablemente. Fue una sensación extraña para Rem. Para ella, era como si hubiera visto a estas personas, Emilia y Beatrice, por última vez hacía apenas unos días, pero saber que había pasado un año sin saber de ellas hacía que toda esta interacción fuera un poco extraña e incómoda. No es que le disgustara la compañía de Emilia y Beatrice, ni mucho menos, pero no era necesariamente cercana a ellas de la misma manera que lo era de Subaru y Ram, quienes la habían recibido con tanta ternura y afecto hace apenas unos momentos. Así que, inconscientemente, debido a esta brecha temporal desconocida para la Oni de cabello azul, sintió que se formaba cierta distancia entre ella y ellos dos. Pero Ren no quería que las cosas se quedaran así. Así que, con estos sentimientos en la mano, deseó en secreto tener la oportunidad de hablar con Emilia y Beatrice como es debido, para poder recuperar el tiempo perdido de alguna manera. Pero había una razón por la que Rem no tomó la iniciativa. Después de todo, desde su perspectiva, aunque había pasado un año y las cosas dentro del entorno de Emilia habían cambiado, Rem aún se sentía como una sirvienta de la mansión Roswell que servía y respetaba a Emilia y Beatrice con la debida formalidad. Permitirse tomar la iniciativa en algo tan íntimo con la persona que consideraba un amo iba en contra de la naturaleza de Rem como sirvienta, arraigada en ella durante casi una década de servicio a Roswell. Por otro lado, Emilia, sin la carga de ser la criada de un amo, pensaba de forma muy distinta. Al fin y al cabo, siempre había deseado acercarse a Rem, así como a Ram, más allá de una relación tan formal. Si se lo permitían, a Emilia le gustaría que se trataran como compañeras y amigas.
Por lo tanto, Emilia, quien también sentía que se formaba una distancia entre ella y Rem, debido a todo el tiempo que Rem pasaba durmiendo, estaba decidida a acercarse a ella adecuadamente esta vez. Entonces, cuando surgió la oportunidad, Emilia estaba decidida a tener una conversación apropiada con la chica Oni, incluso si tenía que tomar la iniciativa. Sin embargo, Beatriz, orgullosa como era, difícilmente consideraría tomar la iniciativa de acercarse a la doncella azul a menos que estuviera con su contratista en ese momento. Pero aún así, no sería tan negligente como para negarse a tener una conversación apropiada con Rem si ella decidiera tomar la iniciativa. Después de todo, Rem era una chica quien su contratista consideraba muy especial para él, y nunca le escatimó elogios, incluso cuando nadie más la recordaba. Con eso, Beatriz empezó a sentir cierto respeto por la chica conocida como Rem, a quien su contratista tenía en tan alta estima. Así que era seguro decir que el gran espíritu estaría dispuesto a acercarse a la doncella azul, si ese fuera el caso. Con estos pensamientos impregnando las tres figuras femeninas más importantes para Subaru, los tres tomaron sus decisiones en silencio después de ese breve intercambio de palabras. Al momento siguiente, Rem continuó escaneando la habitación y luego notó algunas caras nuevas inesperadas. Uno al lado del otro, a unos metros de distancia, estaban Julius y Anastasia, quienes también la miraban con curiosidad. Rem se sorprendió inmediatamente por la presencia de otro candidato real en esa habitación. Ya había tenido contacto con la princesa mercante cuando participó en las negociaciones junto a Subaru para forjar la alianza que aniquilaría a la ballena blanca. Desde su perspectiva, esto había sucedido muy recientemente. No era exagerado decir que le sorprendió volver a verla tan pronto. Por otro lado, nunca había conocido a Julius en persona antes, pero lo conocía por las descripciones que Subaru le había dado y sabía que era el caballero de Anastasia. Por lo tanto, pudo deducir que el hombre de cabello púrpura con atuendo de caballero real era el caballero de Anastasia, Julius Juculius. Con eso en mente, una cierta cantidad de disgusto y resentimiento recorrió el cuerpo de Rem al reconocer al caballero que había vencido a su amado en un duelo, pero rápidamente reprimió ese sentimiento para no causar una confusión innecesaria en una situación que aún no entendía del todo. Con eso en mente, solo le quedaba una cosa por hacer. Anastasia-sama, es un placer volver a verla, dijo Rem cortésmente. A lo que Anastasia asintió con una expresión amable y respondió: igualmente, Rem-san. Me alegro de verte bien ahora. Natsuki-kun estaba bastante preocupado por ti. Aunque ya podía imaginarlo, Rem no pudo evitar sonrojarse un poco al enterarse de este hecho, la preocupación de su amado por ella, de otra persona, especialmente de un candidato real. Subaru también se sonrojó un poco al escuchar esas palabras, pero no se sintió ni un poco avergonzado. Rem también saludó cortésmente a Julius, quien le devolvió el saludo de manera similar. Aunque eso podría cambiar en el futuro si su impresión de Julius resultaba errónea, Rem no deseaba conocerlo ni hablar con él. No quería ser amiga de alguien que había lastimado a su amado. Más adelante, Rem también notó la presencia de Meili. Y al observar a la niña de cabello azul oscuro, Rem no pudo evitar pensar que le resultaba muy familiar y que la había visto antes en algún lugar, pero no sabía su nombre. Al notar la mirada de Rem sobre ella, Meili dejó escapar uno y saludó alegremente. Rem solo pudo responder con un gesto incómodo. Le preguntaría a Subaru sobre esta peculiar niña más tarde, porque en ese momento se enfrentó a algo que la intrigó aún más. ¿Qué es este lugar?, se preguntó Rem. Después de reconocer a las personas que la rodeaban e incluso intercambiar algunas palabras con ellas, finalmente pudo prestar más atención al lugar donde estaban ella y los demás. Y fue en ese momento cuando se sintió verdaderamente intrigada. El lugar donde estaban era completamente diferente a todo lo que Rem había presenciado o escuchado en su vida. Aunque en ese momento era de noche y algunos detalles del entorno eran menos visibles, estaba bastante claro que ese lugar estaba completamente más allá de cualquier descripción que alguna vez hubiera escuchado. El piso, las luces, la arquitectura, la calle, los edificios cercanos, e incluso los edificios altos a lo lejos que emitían luces extrañas para ella.
Nada de esto le resultaba familiar a Ren de ninguna manera, nada de esto era reconocible para ella de ninguna manera. ¿Estaba en Cararagio Boyachia? Desde luego, no en Lugúnica, pues conocía el país en el que vivía lo suficiente como para descartar esa posibilidad. Busteco, por otro lado, también era improbable, pues no había nieve en ningún lugar a la vista, y la temperatura parecía bastante suave comparada con lo que esperaría de las heladas tierras del Reino Santo. Por lo tanto, solo quedaba una alternativa para comprender mejor esta situación. Subaru-kun, lo llama con incredulidad. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Inmediatamente después de esa pregunta, todos los presentes se sintieron visiblemente incómodos y dirigieron su mirada hacia Subaru, esperando escuchar su respuesta. Subaru, sin embargo, mantuvo la calma y la serenidad. Después de todo, esperaba precisamente esas preguntas y esas miradas, y ya se había preparado mentalmente. Con eso en mente, dejó escapar un profundo suspiro, pensando en cómo respondería a las preguntas de Ren. Entonces respondió: Ren, en este momento estamos en mi tierra natal, pero eso no es todo. Ren solo podía mirarlo con una expresión incrédula pero curiosa. Después de todo, ¿la patria de Subaru-kun?, pensó, sintiéndose un poco más emocionada, porque si eso fuera cierto, sabría más sobre los orígenes de su amado. Continúa, dijo tímidamente, sabiendo que él aún no había terminado de hablar. Subaru suspiró nuevamente y dijo: estamos en mi tierra natal, eso es cierto, pero más allá de eso, este lugar en el que estamos está más allá de la gran cascada, en otras palabras, estamos en otro mundo, en un mundo paralelo.